Responde, ¿cierto? ¿Sí? Bien, señores, entonces, un aviso comercial. Le escribí a la señora Olga, él no me ha contestado para la corrección del grupo del lunes. Así es que, si hoy en la tarde no aparece un listado nuevo, hay que tratar de guiarse por el listado, el último listado de paso práctico que envió ella. Así que el lunes se tendrían que presentar cerca de 47 personas a práctica. ¿Ya? Se espera que eso se arregle, pero no ha contestado. Íbamos a tener dos alumnos ayudantes, pero ambos dos podían solo el lunes. Entonces, el viernes sí hay que quedar sin ayudante. Así que solicité a la señora Olga también que me consiga ayudantes para el día viernes. Eso lo acabo de solicitar hoy día, así que debe estar viendo. Entonces, por lo menos para el lunes tenemos un ayudante. Y para el viernes vamos a ver cómo funciona eso. Si no, se nos va a complicar bien el cuento porque no podemos tener ayudantes en un solo práctico. Eso va a ser bien complejo. Ya, ¿qué otro aviso comercial? Práctico, ya les dije, tenemos que, tiene que llegar a la hora con delantal. De acuerdo al último listado de práctico que había, que eran como 47 personas para el práctico del lunes, que hay test de entrada, ¿no? Yo no pensaba, la señorita Nadia tenía test de entrada también, así que hay test de entrada y de salida. Sí, pues ya lo pidió, pero no vino ahora para que no le eche la culpa, pero... epitelio glandular. ¿Está en el calendario? Epitelio glandular. Primer práctico, epitelio y glándulas. Ven tres preparaciones, una preparación de vesícula biliar, una preparación de labio y una preparación de glándula submaxilar, glándula salivar submaxilar. Entonces eso es lo que se observa. De hecho está en la guía. En la guía ustedes pueden leer los preparados y hay en la guía creo que hay dos fotografías, una de bajo aumento de la vesícula biliar, tres fotografías de bajo aumento del labio y no sé si puse una fotografía o dos de glándula submaxilar. ¿Ya? Entonces, están las fotografías en la guía, eso es lo mínimo que deberían tener ustedes en su cuaderno de dibujos. El cuaderno de dibujos que tienen que hacer una cosa mucho más detallada. Bien, sí, son las 3:15 minutos. Muy bien, iniciamos la clase 2. Hoy vamos a revisar tejido conjuntivo. Nosotros dijimos que estas cosas que se llamaban epitelios, vamos aquí a dibujar un epitelio. ¿Cómo se llama? ¿Epitelio? Los epitelios no son huérfanos, tienen apellido. Uy, sí. Entonces dijimos que todos los epitelios descansaban bajo una membrana basal, a menos que se trate de una estructura epiteloide que forma glándulas endocrinas, que se compleja o está formando glándulas como el hígado, etc. Y ahí se complejiza un poco la cosa, pero si es un epitelio de revestimiento, descansa sobre una membrana basal. Y por debajo mencionamos que había un tejido conjuntivo subyacente, ¿ya? En donde estaban los vasos sanguíneos. Bien, lo que vamos a ver hoy es cómo está constituido ese tejido conjuntivo subyacente, que como su nombre lo sugiere, es un tejido que pega, da soporte estructural, une a los elementos, ¿ya? Entonces, vamos a revisar nuestro tejido conjuntivo. Y lo primero que tenemos que ver es que los tejidos conjuntivos, de acuerdo a las características histológicas y las propiedades que ellos presentan, vamos a tener dos tipos: el tejido conjuntivo propiamente tal, o tejido conectivo, y el tejido conjuntivo especializado, que es el cartílago y el hueso. Entonces, ahora el cartílago, ese que ustedes... Oiga, señorita Harvard, por favor. ¿Dónde tenemos cartílago nosotros, en nuestro organismo? ¿Puede ayudarle, estimadísima? ¿Puede ayudarle a tu compañera? ¿Dónde tenemos cartílago en nuestro organismo? En las articulaciones. Perfecto, tenemos articulaciones, pero en la oreja tenemos cartílago. Es el cartílago que ustedes torturan, ahora está de moda torturarlo.
Ahora ya no tanto, años atrás le ponían toda una ferretería al pobre cartílago. Decía, este es un cartílago. Aquí en la nariz también hay un cartílago. En la tráquea hay un cartílago. Y es un tejido conjuntivo. Está especializado para cumplir una función bien particular. Entonces, el tejido conjuntivo propiamente tal, ese que está debajo de los epitelios, por ejemplo, la dermis. Si ustedes se tocan, no sienten inmediatamente los músculos. Sienten un tejido y luego, si presionan, se sienten los músculos. Ese tejido que está por debajo del epitelio de su piel, que es la epidermis, se llama dermis. Y ese es un tejido conjuntivo que da soporte y une la piel al resto de las estructuras. Y también une los músculos, los huesos, etc. Hay todo un tejido conjuntivo, ahí bien especial. ¿Ya? Ese tejido conjuntivo es distinto del cartílago porque cumple funciones distintas. ¿Ya? Ese tejido conjuntivo, el que está en la dermis, por debajo tiene una capita de tejido adiposo, ¿ya? Que es la hipodermis, que permite una cierta, una suerte de matriz adiabática, impide la pérdida de temperatura, trata de estabilizar más o menos la temperatura corporal. Entonces, ese tejido conjuntivo también es conjuntivo al igual que el cartílago, al igual que el hueso, pero se han ido especializando, el cartílago y el hueso se han ido especializando, ¿ya? Ahora, ¿qué es un tejido conjuntivo? No es más que un arreglo entre células y matriz extracelular. Y aquí, en los tejidos conjuntivos, es la matriz extracelular la que le da las características al tejido conjuntivo, ¿ya? Las características de la matriz hablan de las características del tejido conjuntivo. De hecho, por ejemplo, pensemos, en el hueso es tan duro porque la matriz extracelular está calcificada para darle soporte, para darle rigidez, dureza al hueso, ¿ya? Pero las células son células. Tienen su membrana celular, están vivas, no son duras. Un osteocito, que es la célula del hueso, no es más dura que un fibroblasto, que es la célula común y corriente del tejido conjuntivo que está debajo de la piel, ¿ya? Como células son perfectamente comparables. La diferencia de soporte del tejido conjuntivo que está en la dermis versus el hueso de trabajo mecánico lo da la matriz extracelular. Entonces nuestras células, nuestro tejido conjuntivo tiene células y matriz extracelular. Y en la matriz extracelular vamos a encontrar fibras y componente no fibrilar. Por ejemplo, si las fibras tienen propiedades elásticas, nuestro tejido conjuntivo va a ser elástico, ¿ya? Si las fibras son muy abundantes, nuestro tejido conjuntivo va a ser bastante rígido, bastante fuerte. Un tendón, el tendón de Aquiles, un tendón es un tejido conjuntivo en donde hay muchas fibras y pocas células, y eso le da la rigidez al tejido conjuntivo. Pero tiene un problema. Si se rompe un tendón, cuesta mucho que se repare. ¿Por qué? Porque tiene pocas células. Entonces los tejidos que más fácil se reparan son aquellos que tienen muchas células. La dermis, por ejemplo, tiene muchas células, entonces muy rica de células. Y tiene componentes no fibrilares, que son los protoglucanos, glucosaminoglúcanos, proteínas de radiación, una serie de iones, y etc. Bien, veamos entonces. Clasifiquemos nuestro tejido conjuntivo porque a los histólogos nos gusta clasificar todo. Tejido conectivo puede ser embrionario, y acá tenemos un tejido conjuntivo que se llama mesénquima, y como característica es un tejido conectivo de tipo laxo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay células que están muy separadas una de la otra, y entre célula y célula hay mucha matriz amorfa con pocas fibras, con mucho protoglucano, mucha agua. Es un tejido muy blandito, ¿ya? Y estas células mesenquimáticas, estas células del tejido conjuntivo mesenquimático se llaman células mesenquimáticas y tienen aspecto estrellado, y muchas de ellas son totipotenciales, es decir, se pueden diferenciar a otro tipo de células, etc. Tejido conectivo del adulto. Aquí tenemos dos tipos, el no especializado y el especializado. El no especializado hay tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen células. Tanto el laxo como el denso tienen células. Fibroblastos y otras células más que vamos a ver. La diferencia está en que el laxo tiene menos fibras que el denso. En el caso del denso, tiene muchas más fibras que células, ¿ya? Ahora, el denso
tiene dos presentaciones. En el caso del denso, las fibras pueden estar ordenadas. ¿Ya? Nosotros vamos a dibujar acá un poco de tejido conjuntivo. Vamos a dibujar nuestras células de conjuntivo. Nuestras células de conjuntivo son cuadraditas y son triangulitos, para que entendamos que hay más de una población celular. Estas son las células de tejido conjuntivo. Y acá están las fibras. Si este tejido conjuntivo es laxo, estas fibras están así. Pocas fibras, muchas células. Si es tejido conjuntivo denso, hay muchas fibras y menos células por unidad de superficie, si uno las compara. Ahora, este sería denso y irregularmente dispuesto, porque las fibras están en cualquier dirección. Si queremos hacer un tejido conjuntivo denso, regularmente dispuesto, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos nuestras fibras y las ordenamos. Todas las fibras están ordenaditas en el mismo sentido. ¿Ya? El mejor ejemplo de este tejido conjuntivo denso, regularmente dispuesto, es el tendón. Es un tejido conjuntivo que resiste mucha fuerza de tracción. ¿Ya? Si ustedes quieren entender esto de los tejidos conjuntivos, lo que tienen que hacer es ir a un negocio de barrio y comprar algo de tal manera que le den una bolsa de papel. Y esa bolsa de papel la llevan a su casa y la llenan con lanas e hilos. Ojalá lana de distinto grosor. Y ahí tienen las fibras. Los hilos son las distintas fibras que tiene el tejido conjuntivo. Si ustedes ponen pocas fibras, el tejido conjuntivo, la bolsa la van a poder apretar de todas las formas posibles, la van a estirar y probablemente se va a rasgar. Pero si ustedes esa bolsa la llenan de lanas, hilos, ordenadito, toda la lana y los hilos, queda la bolsa llenita, urgente de lanas y hilos, primero, no va a entrar en sus manos, y segundo, no va a haber forma de que lo puedan rasgar. Ese es tejido conjuntivo denso, regularmente dispuesto. Ahora, si ustedes piensan en un tejido conjuntivo, vuelven a su bolsita, le ponen un par de lanas, no tiene forma, la bolsa la dejan, se deforma. Para que el tejido conjuntivo tenga forma, para que nosotros tengamos volúmenes, relieves, necesitamos los elementos de la matriz que no son fibras, que son los protoglucanos, los glucosaminoglucanos. ¿Por qué? Porque esos elementos llevan agua, y esa agua se llama agua de solvatación, y esa agua es la que hincha los tejidos conjuntivos. Y esa es agua que aumenta en los procesos de inflamación. Cuando uno tiene retención de líquido, esa agua aumenta, cosas que uno se hincha, etc. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos, denso puede ser regular o puede ser irregular, y eso va a depender de cómo están arregladas nuestras fibras. Y luego vamos a tener especializados, que puede ser cartilaginoso, puede ser óseo, puede ser adiposo, o, aquí está en rojo, porque el tejido sanguíneo también se considera en muchos libros como un tejido conjuntivo. Otros dicen que no. ¿Por qué razón? Porque los tejidos conjuntivos los definimos como células y matriz extracelular con fibras. Y en la sangre no hay fibras. No hay fibras. Cuando la sangre se transforma en un coágulo, ahí hay fibras de fibrina, pero antes no. Entonces la sangre propiamente tal tiene muchos de los elementos del tejido conjuntivo, pero no es con propiedad de un tejido conjuntivo. Bien, y acá tenemos, esta es una imagen, esto es tejido conjuntivo. Esto es un extendido de epiplón, tejido conjuntivo. Y acá está el cartoon de este tejido conjuntivo. Cartoon, foto. ¿Se fijan? Estos núcleos son todos distintos. Este se parece a ese, pero este es distinto. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí hay una célula que tiene unos puntos rojos en su citoplasma. Ahí hay células. Los demás veo solo los núcleos. Si veo núcleos distintos, lo más probable es que sean poblaciones celulares distintas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el tejido conjuntivo no solo tiene fibroblastos, que es una de las células más importantes, sino que además tiene muchos otros tipos celulares, ¿no? Y en algunos casos esos tipos celulares tienen un predominio y eso le da cierta característica de tejido conjuntivo. Pero además,
tiene vasos sanguíneos, ¿te fijas? Aquí hay un vaso sanguíneo, aquí hay otro vaso sanguíneo. Y tiene fibras. Si ustedes miran con cuidado, están estas fibras rosadas, gruesas, esto rosado es naranjo. Estas fibras, naranjo parece que, estas fibras gruesas y estas fibras más delgaditas, lo cual quiere decir que hay más de un tipo de fibras. Las fibras no solo son de un tipo, sino que hay más de un tipo de fibras, ¿ya? Y aquí cuando vemos el cartoon, podemos ver que en este cartoon pusieron los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, ¿qué epitelio tiene? ¿Qué hay un vaso sanguíneo? ¿Qué epitelio tiene el vaso sanguíneo? Se llama endotelio, pero ¿qué tipo de epitelio es? Plano simple, muy bien. Entonces acá están los vasos sanguíneos que tienen epitelio plano simple. Vaso sanguíneo. Y luego tenemos estas células. Miren, esta célula que es alargada es el fibroblasto. Pero hay una célula que se llama macrófago, hay un neutrófilo, un eosinófilo, hay células plasmáticas, hay mastocitos, linfocitos. Hay varios tipos celulares. Ahora, las fibras. Tenemos fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. ¿No? ¿Es la elástica? Fibra elástica. Entonces tenemos fibras elásticas, fibras de colágeno y fibras reticulares. Habrían tres tipos de fibras en nuestro tejido conjuntivo: colágenas, elásticas y reticulares. Las colágenas son las más abundantes. Ahora, si un tejido conjuntivo tiene muchas fibras elásticas, es un tejido conjuntivo elástico. Para esto, tienen que entender ustedes que no todos los tejidos conjuntivos tienen la misma cantidad de fibras ni la misma proporción de fibras. Y lo que es peor, dependiendo de la edad, los tejidos conjuntivos también modifican las características de sus fibras. Y si no, hagan la prueba del codo. Toman el codo de ustedes, lo estiran, toman el codo de su hermano pequeño y lo estiran y toman el tiempo que se demora en recuperarse el codo. Después, buscan a uno de sus parientes más añosos y hacen la misma prueba y van a ver que se demora mucho más. ¿Por qué? Porque con la edad uno va perdiendo fibras elásticas y va perdiendo la calidad del colágeno. Porque es importante saber que con la edad vamos perdiendo la calidad del colágeno. Porque ustedes van a tener pacientes añosos que han perdido piezas dentales y van a querer esos pacientes añosos intervenciones. Y tienen que intervenir la encía, que es un epitelio. Oiga, ¿qué epitelio tiene la encía? No me acuerdo. Entonces tienen que intervenir la encía. Por debajo de ese epitelio estratificado plano hay tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo tiene fibras de colágeno, fibras reticulares, y esas fibras de colágeno no van a responder igual que si su paciente tiene 20 años respecto a la cicatrización. Luego el hueso de ese paciente también es colágeno, y esas células no van a responder igual si su paciente tiene 20 años. Es más, si su paciente es mujer, es más complejo porque en el caso de las mujeres los estrógenos regulan la resorción ósea. Por lo tanto, si está menopáusica no va a tener estrógeno, por lo tanto su recuperación ósea va a ser distinta, ¿ya? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Esa es la idea de estar estudiando el tejido conjuntivo y la celulita que está en el tejido conjuntivo ahora, proyectarnos para más adelante. Bien, vamos entonces con la clasificación, porque tenemos que clasificar este cuento. Entonces, vamos a ver la matriz extracelular. La matriz extracelular aporta las propiedades del tejido conjuntivo, por lo tanto, aporta elasticidad. Sí, si el tejido conjuntivo tiene muchas fibras elásticas, el tejido conjuntivo es elástico. La dermis, que es lo que está por debajo de nuestra piel, se considera el tejido conjuntivo denso, irregularmente dispuesto, con propiedades elásticas. En algunos libros aparece como tejido conjuntivo elástico, pero no es tan elástico, ¿no? Provee un medio de transporte entre la sangre y las células. Aquí están los vasos sanguíneos, que son los capilares, y las vénulas postcapilares, que son las que interaccionan con el tejido conjuntivo. Este capilar, que tiene un epitelio plano simple, es el que interacciona con el tejido conjuntivo y entrega los nutrientes. Y las vénulas postcapilares son los vasos sanguíneos por los cuales los elementos figurados de la sangre
salen al tejido conjuntivo a cumplir su función, ¿ya? Entonces, por eso estos vasos sanguíneos son importantes en nuestro tejido conjuntivo. Y participa en la adhesión celular y en la orientación de las células. Hay muchas proteínas y factores libres en el tejido conjuntivo, ¿ya? Y esos factores forman gradientes y eso permite que las células, por ejemplo, si tiene una herida en la piel, el linfocito que sale del vaso sanguíneo tiene que saber llegar donde está la herida y lo hace a través de estas gradientes quimioatrayentes que se forman en nuestro tejido conjuntivo, en la matriz extracelular del tejido conjuntivo, ¿ya? Y además esta matriz extracelular retiene agua con estos protoglucanos y esa agua de solvatación que tienen los protoglucanos, en realidad los glucosaminoglucanos son los que tienen el agua, permite que esa agua pueda permitir la difusión de vitaminas, minerales y ese tipo de cosas. Bien, vamos a nuestra matriz. Está constituida por fibras y por componentes no fibrilares. Fibras. Aquí ya tenemos fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Esto es dermis, esto es dermis y esto es ganglio linfático. ¿Se fijan? Esto es dermis y esto también es dermis. Veamos, todo lo rojito o rosado, o dado que estamos en histología, toda esta matriz eosinófila que está aquí es colágeno. Y si yo cuento las células y veo la cantidad de colágeno, este es un tejido conjuntivo denso. Hay mucho colágeno y pocas células. Si veo las células, son todas distintas. Probablemente ese sea un fibroblasto. Eso es un linfocito, eso es una célula plasmática, ¿ya? Entonces estos fibroblastos, un poquito fibroblastos, poquitas células, muchas fibras. Si yo miro la orientación de las fibras, están como desordenadas, por lo tanto es un tejido conjuntivo denso, irregularmente dispuesto. Colágeno, lo veo con hematoxilina eosina. Fibras reticulares. Las fibras reticulares son más delgaditas que las del colágeno, pero las fibras reticulares tienen un problema. En realidad la fibra reticular es un colágeno, es el colágeno de tipo 3. Entonces en una tinción de hematoxilina eosina yo no puedo ver las fibras reticulares, lo cual no quiere decir que no existan. Están aquí, pero yo no las puedo diferenciar porque todo el colágeno, los 18 tipos de colágenos que hay, aquí se me tiñen con la eosina. Aquí hay, pero no hay muchas. El colágeno más abundante aquí es el colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 2. Este es un ganglio linfático. Y en el ganglio linfático las fibras reticulares son las más abundantes y forman una suerte de andamiaje, como unas repisas. No sé si se fijan que acá están formando como celditas, como repisas, y en esas repisas se van localizando las células. Entonces como si todas estas células tuviesen una suerte de andamios y ahí en esos andamios se van disponiendo estas célulitas. Y aquí como son las más abundantes yo las puedo ver, pero las puedo evidenciar bien porque hago una tinción especial. Estas células, estas fibras reticulares son colágeno de tipo 3 y el colágeno de tipo 3 es un colágeno glicosilado. ¿Qué quiere decir? Es más glicosilado que el colágeno de tipo 1, que el colágeno de tipo 2, que el colágeno de tipo 8, 6, etc. Tiene más carbohidratos y yo los carbohidratos los puedo ver con tinciones argénticas. ¿Se acuerdan que dijimos que las tinciones argénticas permiten ver la membrana basal? Que tenía colágeno de tipo 4. Bueno, el colágeno de tipo 3 también lo puedo ver con tinciones argénticas. Entonces con una tinción de plata, aquí puedo ver mi colágeno de tipo 3, que es la fibra reticular. Entonces si yo quiero ver en un tejido fibras reticulares, tengo que hacer una tinción argéntica. Esto es dermis, y dijimos que en la dermis había fibras elásticas, ¿cierto? ¿Por qué no las veo aquí? Porque el colágeno es una proteína, y las fibras elásticas son proteínas. Y dijimos que todas las proteínas se teñían con la eosina. Por lo tanto, aquí también están nuestras fibras elásticas, pero están enmascaradas. Puedo aprovechar el hecho de que existe un colorante específico para las fibras elásticas, tiene afinidad por la proteína en particular. Y ese colorante se llama orceína. Entonces, si yo tiño la dermis con orceína ahora, voy a ver
aquí de rojo ladrillo, mis fibras elásticas. Y eso que está de fondo corresponde al colágeno. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Orceína. ¿Ya? Entonces con orceína yo veo mis fibras elásticas. Por eso que hay que venir a clase. Les dije, tenemos 10 nombres en una foto que tiene 3, en una diapo que tiene 3 fotos. Por eso hay que venir a clase. ¿Cuál es la tinción de la fibra reticular? Nematoxilina, eosina. Argéntica o tinción de plata. Tinción de nitrato de plata. Orceína. Bien, vamos entonces con el colágeno. Las fibras de colágeno son las fibras más frecuentes del tejido conjuntivo, presentan un grosor que va desde 1 a 10 micras. 10 micras, la fibra. Los glóbulos rojos tienen 7 micras. Estas fibras son más cortas algunas que los glóbulos rojos, son cosas grandes. Son sintetizadas por los fibroblastos y en algunos tejidos, solo para complicarles la vida a ustedes, son sintetizadas por otras células. Por ejemplo, en el hueso, las fibras de colágeno son sintetizadas por los osteoblastos y los osteocitos. En el cartílago, las fibras de colágeno son sintetizadas por el condroblasto y condrocito. Y en los vasos sanguíneos de tipo arterial, las fibras de colágeno son sintetizadas por las células musculares lisas. ¿Ya? Una cosa súper interesante. El fibroblasto tiene de espesor unas 5 micras por 20 de largo. Y la fibra de colágeno tiene 10 micras de espesor. Entonces eso quiere decir que estas fibras se sintetizan y se secretan como forma precursora. Y es en la matriz extracelular en donde polimerizan y forman la fibra propiamente tal. ¿Ya? Entonces, los ladrillitos, el fibroblasto sintetiza y secreta ladrillitos. Y esos ladrillos se unen y forman los muros fuera de la célula. ¿Ya? Entonces ustedes nunca dentro de un fibroblasto van a encontrar una fibra de colágeno. Van a encontrar el procolágeno, que es la unidad estructural. Y aquí está nuestro fibroblasto. ¿Se fijan? Este es nuestro fibroblasto. Acá está el mensajero. Y el mensajero codifica para una cadena. Y nuestros fibroblastos son, o sea, nuestras fibras de colágeno, nuestros monómeros de colágeno son estructuras que están constituidas por 3 cadenitas que se enrollan en una especie de helicoide, y esa es la unidad que se secreta, estos monómeros de 3 cadenitas. Por lo tanto, si yo tengo una cadenita A, B y C, puedo tener múltiples combinaciones. Puedo tener monómeros que solo sean 3 cadenitas A. Puedo tener monómeros que tienen 2 cadenitas A y una B. Y eso es lo que da los distintos tipos de colágeno. Hay como 18 tipos de colágeno. ¿Ya? Que ustedes tienen que saber localización en cada uno de ellos. Y las características, los tipos de cadenita y todo. ¿Ya? No, eso es maldad. Ya, entonces tenemos que saber eso. Colágeno. Se sintetiza el mensajero. ¿Ya? Se sintetiza, nuestro mensajero se une a su ribosoma y se empieza a sintetizar el colágeno acá, en el red. Por lo tanto, un fibroblasto cuando está sintetizando colágeno tiene mucho red. Por lo tanto, un fibroblasto sintetizando colágeno tiene citoplasma basófilo. Mucho red, citoplasma basófilo. Pero resulta que aquí en el red existe un proceso que se llama hidroxilación. El colágeno tiene muchas prolinas y tiene muchas lisinas. Y esos aminoácidos hay que hidroxilarlos. Y ese proceso de hidroxilación del colágeno depende de una enzima, y esa enzima tiene como cofactor vitamina C. Entonces, si ustedes no ingieren vitamina C, no se forma colágeno. Entonces, si usted tiene un paciente añoso que no toma vitamina C, no va a cicatrizar bien. Primero porque está añoso, sus fibroblastos están igual de viejos que el paciente. Flojo, fibroblastos, ya cuando se pone flojo, por eso nos llenamos de arrugas. No están comprando. Entonces, y si además no tiene vitamina C, estamos con problemas. Entonces, este proceso de hidroxilación que ocurre aquí en el red depende de vitamina C, y es por eso que siempre que estamos enfermos, que tenemos no sé qué, resfrío, nos recetan vitamina C para reforzar nuestras defensas, para que se
recupere la matriz extracelular más rápidamente. Y luego pasa al Golgi, del Golgi salen, ¿se fijan? Estos elementos. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Tienen unos péptidos amino y carboxilos que son ramificados, son muy ramificados. Y esos péptidos aminos y carboxilos son los que impiden que polimericen dentro del fibroblasto. Es como si ustedes estuviesen dentro de esta sala, cada uno con 3 mochilas encima, una mochila aquí, otra mochila acá y otra mochila aquí adelante. No pueden abrazarse con su compañero para formar una fibra. Pero si dejan todas las mochilas dentro de la sala y salen fuera de la sala sin mochila, o saliendo de la sala les quitan las mochilas, sí pueden abrazarse con sus compañeros. Pasa lo mismo acá. Mientras el colágeno esté en el grano secretorio con sus propéptidos, amino y carboxilo, no puede polimerizar. Pero al salir, se fijan, hay unas tijeritas, que son unas peptidasas, que son unas enzimas que están orientadas con su sitio activo hacia el borde, son de membrana, están orientadas con el sitio activo hacia el exterior del fibroblasto. Entonces cuando sale este colágeno, se fijan, le cortan los bordecitos y ahora sí pueden polimerizar. Es por eso que el colágeno puede polimerizar fuera del fibroblasto, no dentro, porque hay que quitarle estos propéptidos. Bien, acá tenemos. Estos son nuestros fibroblastos, el núcleo fibroblasto, y este es el colágeno. Si nosotros vemos esto mismo con microscopía electrónica de transmisión, esto es microscopía electrónica de transmisión, vean, núcleo de nuestro fibroblasto, mucho red, fuera del citoplasma están las fibras, no dentro, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Polimerizan afuera. ¿Por qué? Porque aquí en la membrana están las peptidasas que cortan los propéptidos. Y si uno mira con cuidado, no sé si se fijan, aquí hay una rayita negra, una más blanca, en la fibra de colágeno, no es una línea homogénea, sino que es una línea así, que tiene estriaciones transversales. ¿Qué quiere decir eso? Que las unidades de colágeno no se ensamblan así. Si se ensamblaran así, la línea sería homogénea. Las unidades de colágeno se ensamblan así. Se van ensamblando así. Y es por eso que queda una zona más oscura en donde se solapan los 4 lápices y una zona más clara en donde se solapan solo 2 lápices. Y eso da un estriado que tiene que ser de aproximadamente 67 nanómetros. Si es más, es un colágeno malo. Y esas personas tienen problemas y se les daña el colágeno. Si nosotros tenemos estos lápices solapados todo ese espacio y yo los trabajo así, o los tiro, hay soporte. Pero si yo los tengo solapados solo este trocito, los tiro, los trabajo, se rompen, ¿ya? Entonces es por eso que ese espaciamiento tiene que ser de ese tamaño, esa es la tolerancia. Si es más, el colágeno es malo y se daña. Y aquí está, ¿fíjate? Ahí está nuestro espaciado. Lo que quiere decir que las unidades se solapan una con la otra, no se pegan, ¿ya? Esta es la imagen, microscopía óptica, hematoxilina eosina. Esta es la imagen con microscopía electrónica de transmisión. Esta es la imagen con aumento máximo en microscopía electrónica de transmisión. Entonces, esto es así. Hematoxilina eosina, mi colágeno, microscopía electrónica de transmisión, mi colágeno, mi cadena de colágeno. Esta es mi proteína. Mi cadena. Y tiene una glicina, una prolina que hay que hidroxilar. Una vez que tenemos hidroxilado esto, tenemos nuestras 3 cadenitas. Este es el monómero. Esta es la molécula de colágeno. Son 3 unidades, si se fijan, alfa 2, alfa 1, alfa 1. Si tiene 3 alfa 1, es otro tipo de colágeno. Y eso nos da la variabilidad de tipos de colágeno. Y aquí está nuestra unidad y se van solapando entre ellas. Y ahí tenemos 68 nanómetros, 67, 68 nanómetros. ¿Ven? Ese es el arreglo. Este es el monómero. RER. Matriz extracelular, porque perdió los propéptidos. Y esta es la molécula de colágeno, ¿ya? El procolágeno tiene los propéptidos acá, ¿no? Entonces, y esta molécula de colágeno es la que está fuera de la célula. Dentro de la célula tiene los propéptidos
Y aquí está, ¿se fijan? Esta es nuestra molécula de procolágeno. Este que está aquí, procolágeno, ¿se fijan? Tiene los propéptidos. Estas son las mochilas que tiene que le impiden polimerizar dentro de la célula. Porque se abrazan, se solapan uno con otro. Entonces, si tiene una mochila, no se pueden abrazar. ¿Qué pasa? Al salir de la célula, las peptidasas le cortan estos propéptidos y nuestro colágeno puede unirse y formar las cadenas de colágeno, las fibras de colágeno. Y aquí están listados los colágenos, ¿se fijan? Miren, estos son los colágenos. Colágeno 13 tiene una alfa 1 y de tipo 13. Este tiene una alfa 1, una alfa 2, o alfa 1 más 2 alfa 2 y una alfa 3, etc. Eso no lo tenemos que saber, porque esto no es un curso de biología molecular del colágeno. No tiene ningún sentido. Pero esto sí lo tenemos que saber: colágeno 1, colágeno 2, colágeno 3 y colágeno 4. ¿Por qué? Porque son los colágenos más abundantes. Estos de acá son colágenos que están también en muchos sitios, pero no son los más abundantes. Colágeno de tipo 1. Una cosa, la composición, esta parte de aquí, de esta diapo, le podemos poner una bandita así más oscura y poner que esto lo vamos a ver en el magíster en biología molecular del colágeno. No en este curso. Colágeno 1, nos saltamos a la ubicación. Esto sí lo tenemos que saber. ¿Dónde está el colágeno 1? El colágeno 1 está en la piel, está en los huesos, en los tendones, en los ligamentos. Miren, está en la dentina. La dentina tiene colágeno de tipo 1. Está en la esclera, en las fascias, en las cápsulas de los órganos. De hecho, es el 90% del colágeno del organismo. El 90% del colágeno que está en nuestro organismo es colágeno de tipo 1. Los discos intervertebrales también tienen colágeno de tipo 1. Este disco intervertebral está mano aquí. El disco intervertebral pasa arriba. Proveen resistencia y fuerza a tensiones de estiramiento. ¿Por qué? Porque el colágeno de tipo 1 es el colágeno que forma las fibras más gruesas. Esas fibras de 10 nanómetros son de colágeno de tipo 1. Luego, colágeno de tipo 2. Están los cartílagos. Cartílago hialino, cartílago elástico, está en la notocorda. No están los discos intervertebrales. Estos tienen colágeno de tipo 1. En todas esas zonas, los cartílagos, cartílago hialino, cartílago elástico, está el colágeno de tipo 2. El cartílago que se llama cartílago fibroso, ¿acá está el cartílago fibroso? No. El cartílago fibroso, que es de los discos intervertebrales, tiene colágeno de tipo 1, va arriba. ¿Ya? Poseen resistencia a la compresión y al estiramiento. Se da cuenta que va bajando la resistencia. Colágeno de tipo 3. El colágeno de tipo 3 corresponde a un colágeno que está más glicosilado que los otros colágenos, por eso es que lo podemos ver con las tensiones de plata. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían mochilas, le quitaron las mochilas cuando salieron de la sala, pero además tenían un par de bolsas del Falabella, del Ripley, tenían unas carteras y unas cosas. Entonces esas bolsas del Falabella y del Ripley y las carteras impiden que este colágeno de tipo 3 forme fibras gruesas. Y por eso es que forma fibras reticulares, por eso es que forma fibras como redes. No puede formar una fibra gruesa como un lazo, forma una red. Entonces el colágeno de tipo 3 es el colágeno reticular. ¿Y dónde está? Está en el tejido conjuntivo laxo, está en el útero, en el hígado, en el vaso, en el riñón, en los pulmones, formando parte de la matriz de estos órganos, que es una matriz bastante laxa. En el caso de los pulmones la matriz es bien escasa, pero necesita este colágeno reticular para dar soporte. Usted joven que estaba consultando ahí, ¿para qué el pulmón necesita una matriz de colágeno reticular? ¿Por qué no tiene colágeno tipo 1 el pulmón? Necesita matriz de inoceano. Pero igual podría ser con colágeno tipo 1. Sería resistente el tipo 1. ¿Por qué tiene que tener una matriz así de malla en vez de tener una matriz de fibra? El colágeno reticular forma matrices de malla tipo la malla de los gallineros o tipo
las celdas de las abejas. Deja espacios. Y en cada uno de esos espacios podemos albergar alveolos, por ejemplo, en el caso del pulmón. Entonces, no solo que necesita contraerse y expandirse, sino que además la matriz del pulmón son muchos saquitos, muchos alveolos. Entonces, por eso necesita este colágeno. Ya. Y el colágeno de tipo 4. Este colágeno es más glicosilado y algunos textos dicen que no pierde los propéptidos. Y si no pierde los propéptidos y es mucho más glicosilado, forma, al igual que el colágeno reticular, redes. No forma fibras, sino que forma una suerte de redes. Y en este caso, este colágeno es muy restringida su distribución y está en las láminas basales de los epitelios. Y donde hay mucho, en los glomérulos renales y en la cápsula del cristalino. En los glomérulos renales, este colágeno de tipo 4 es muy abundante. ¿Por qué? Porque en el caso de los glomérulos renales hay una fusión de dos membranas basales, de dos epitelios. Dos epitelios se juntan para formar el elemento de filtración y ahí se fusionan dos membranas basales. Y es por eso que ahí hay tanto colágeno de tipo 4. Y cuando nosotros tenemos una glomerulonefritis, hay daño en ese colágeno, hay daño en esa estructura de membrana basal. Muy bien, vamos a tener. Súper bien. Excelente planificado. Ya señor, consulta del colágeno en fibroblasto. No fue ninguna. ¿Por qué no te colágeno? La hematoxilina tiene, por ejemplo, el núcleo y La hematoxilina y- es básica, Sí, no, es ácida. no puede. No, perdón, Básica. ¿hematoxilina o eosina? ¿Cuál es la- Hematoxilina. La hematoxilina. Sí, La hematoxilina es básica. Sí, se Por lo une. tanto, se va a unir a todos los elementos ácidos de la célula. Y el RER es ácido. RER, sí, ¿Y el ácido RER? ribonucleico. RER, ácido. Ah, el El RER núcleo también. ADN, ácido desoxirribonucleico, ácido. Son ácidos, se tiñe los tiñe. Ah, ya. Y el RER también. El RER sí, porque tiene los ribosomas y los ribosomas son de ARN. Ah, Ribosomas. es que aquí dice que. No, espera. No veo, pues.